Hay una escena en la Biblia que incomoda, desconcierta y casi nunca se explica desde el púlpito. No es una parábola, no es un símbolo, no es una visión confusa. Es un diálogo directo. Dios hablando, y del otro lado, Satanás respondiendo. Sin gritos, sin relámpagos, sin expulsión inmediata. Una conversación real. ¿Por qué el Dios Todopoderoso permitió eso? ¿Qué estaba en juego? ¿Y qué dice esa escena sobre nosotros hoy? La respuesta es más profunda, más inquietante y más reveladora de lo que imaginas. Tema 1. Porque Satanás no aparece como igual, sino como acusado. No fue una charla entre pares, fue un juicio espiritual. El relato bíblico deja claro desde el inicio que Satanás no se presenta como un interlocutor con la misma autoridad que Dios. El texto muestra una escena solemne donde los hijos de Dios comparecen ante el Señor, y entre ellos aparece Satanás no como invitado de honor, sino como alguien que debe rendir cuentas. La narrativa no describe un diálogo amistoso, sino una comparecencia formal. Esto se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, donde Dios pregunta directamente de dónde viene, estableciendo una relación de autoridad absoluta. La primera evidencia de que no son iguales es que Dios inicia la conversación. Satanás no habla hasta que es interrogado. En un juicio, quien pregunta es el juez, y quien responde es el acusado. Este detalle suele pasarse por alto, pero define toda la escena. Job capítulo 1, versículo 7, muestra a Dios preguntando, no debatiendo. Satanás no propone temas ni impone condiciones. Responde porque debe hacerlo. La Biblia deja claro que incluso el adversario está sujeto a la autoridad divina. Otro punto crucial es que Satanás no llega por voluntad propia, sino porque ha sido convocado a presentarse. El texto dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino entre ellos. Presentarse implica rendir cuentas. No es una reunión casual, es un acto de comparecencia. Job capítulo 1, versículo 6, refuerza esta idea. Esto desmonta la noción popular de un Satanás libre y soberano. Aquí aparece limitado, observado y evaluado. El lenguaje legal del pasaje refuerza el concepto de juicio espiritual. Satanás actúa como acusador, no como rival. Su función es señalar, cuestionar y acusar, no gobernar ni decidir. De hecho, su nombre en hebreo implica adversario o acusador. En Job capítulo 1, versículos 9 al 11, Satanás acusa a Job de servir a Dios por interés. Esa es la labor de un fiscal, no de un rey. El poder de decisión sigue estando exclusivamente en Dios. La acusación de Satanás revela otra verdad importante. Él no presenta pruebas nuevas, solo interpreta hechos. Dice que Job es fiel porque ha sido bendecido. No puede negar la integridad del hombre, solo intenta desacreditar su motivación. Esto muestra su debilidad. Job capítulo 1, versículo 8, es Dios quien testifica sobre Job, no Satanás. El acusado no puede contradecir el testimonio del juez, solo intentar sembrar duda. Dios, como juez soberano, no se defiende ni se justifica. No necesita hacerlo. En un juicio justo, el juez no entra en debate emocional con el acusado. Simplemente establece los límites. Job capítulo 1, versículo 12, muestra a Dios permitiendo la prueba, pero imponiendo restricciones claras. Satanás no puede ir más allá de lo que se le permite. Esto confirma que no hay igualdad de poder, solo autoridad delegada temporalmente. El hecho de que Dios permita la acusación no significa que esté de acuerdo con ella. En los juicios, escuchar una acusación no implica validarla. Dios permite que Satanás hable para que su carácter quede expuesto. A lo largo del libro, las acusaciones se derrumban una a una. Job capítulo 2, versículo 3, muestra que aún después de la prueba inicial, Job mantiene su integridad, dejando sin fundamento la acusación. Otro detalle revelador es que Satanás no acusa a Dios, acusa al hombre. No cuestiona el poder divino, sino la fidelidad humana. Esto demuestra que incluso él reconoce la supremacía de Dios. Job capítulo 1, versículo 11, muestra que Satanás cree que si Job es tocado, maldecirá a Dios. El resultado final demuestra que la acusación era falsa, y el acusador queda en evidencia. La estructura del relato confirma que Satanás está bajo supervisión. Cada vez que quiere avanzar, debe pedir permiso. Esto ocurre nuevamente en Job capítulo 2,
versículos 4 al 6. Dios vuelve a poner límites. El acusado no puede actuar sin autorización. En un juicio, nadie ejecuta sentencia sin la orden del juez. La Biblia utiliza este lenguaje para dejar clara la jerarquía espiritual. El silencio de Dios ante ciertas palabras de Satanás no es debilidad, es autoridad. Un juez no responde a cada provocación. Permite que el proceso revele la verdad. Job capítulo 2 muestra a Dios firme, soberano y en control, mientras Satanás queda reducido a repetir acusaciones que no puede probar. La narrativa no exalta al enemigo, lo expone. Además, el desenlace confirma quién tenía razón desde el principio. Job es vindicado, Satanás desaparece del relato sin gloria ni reconocimiento. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra la restauración de Job, algo que Satanás nunca anticipó. El juicio termina con el acusado desacreditado y el justo honrado. Este juicio espiritual también enseña que el mal no gobierna el mundo. Opera bajo permiso limitado. La escena de Job no presenta una lucha equilibrada entre fuerzas opuestas, sino un sistema donde incluso el adversario está sujeto a reglas. Esto da esperanza al creyente. Si Satanás fue acusado y limitado allí, sigue siéndolo hoy. Finalmente, este tema revela una verdad profunda. Dios no necesita eliminar inmediatamente al acusador para demostrar su poder. Le basta con permitir que hable para que su mentira quede al descubierto. El juicio espiritual de Job no eleva a Satanás, lo humilla silenciosamente. La Biblia no presenta un duelo entre iguales, sino la soberanía absoluta de Dios frente a un acusado sin autoridad real. Esta escena no fue escrita para generar miedo, sino para revelar quién tiene el control. Satanás aparece, habla, acusa y desaparece. Dios permanece, gobierna y restaura. Ese es el mensaje central del juicio espiritual que muchos leen, pero pocos entienden. Tema 2. Porque Dios ya tenía autoridad absoluta antes de la conversación. El diálogo no le dio poder a Satanás, lo dejó expuesto. Desde el inicio del relato bíblico queda claro que la autoridad de Dios no nace del diálogo con Satanás, sino que lo precede. Antes de que se pronuncie una sola palabra, Dios ya gobierna, ya observa y ya conoce. La conversación no establece jerarquías nuevas, simplemente revela las que siempre han existido. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, Dios pregunta de dónde viene Satanás, no para informarse, sino para dejar constancia pública de su dominio total. La autoridad absoluta de Dios se manifiesta en que Él no reacciona, sino que dirige. Satanás no irrumpe con una acusación espontánea, espera a ser interrogado. Este detalle es clave, porque demuestra que el poder no está en quien habla primero, sino en quien permite que el otro hable. Job capítulo 1, versículo 7, muestra a Dios iniciando el intercambio, estableciendo el marco, el tono y los límites de la conversación. Es importante entender que el diálogo no empodera a Satanás. Al contrario, lo expone. Cada palabra que pronuncia deja en evidencia su rol limitado. Satanás no declara guerra, no desafía el trono, no cuestiona la soberanía divina. Se limita a insinuar dudas sobre el corazón humano. Job capítulo 1, versículos 9 al 11, revelan que su único argumento es la sospecha, no la autoridad. La soberanía de Dios se confirma cuando él mismo presenta el testimonio a favor de Job. Antes de cualquier acusación, Dios afirma la integridad de su siervo. Job capítulo 1, versículo 8, muestra que Dios ya ha evaluado, ya ha juzgado y ya ha declarado justo al hombre. Satanás no introduce información nueva, solo intenta reinterpretar lo que Dios ya ha validado. Otro elemento que confirma la autoridad previa de Dios es que Él establece las condiciones sin negociar. No hay debate ni contrapropuestas. Job capítulo 1, versículo 12, muestra a Dios permitiendo una prueba con límites precisos. Satanás no discute esas condiciones, las acepta. Esto demuestra que el diálogo no crea poder, sino que lo delimita. La conversación también revela que Satanás no puede actuar por iniciativa propia. Necesita autorización explícita. Esto queda aún más claro en Job capítulo 2, versículos 3 al 6, cuando vuelve a solicitar permiso. Si el diálogo le hubiera otorgado poder, no tendría que pedir nada. El hecho de que solicite confirma su dependencia absoluta de la voluntad divina. La autoridad de Dios no se ve afectada por escuchar acusaciones. En un juicio justo, escuchar no implica ceder.
Dios permite que Satanás hable para que su razonamiento quede al descubierto. A lo largo del libro, cada argumento del acusador se demuestra falso. El diálogo no fortalece al enemigo, lo desnuda ante el lector. Además, Dios no muestra urgencia ni ansiedad. No responde con explicaciones largas ni defensas emocionales. Su autoridad es tan firme que no necesita justificarse. Job capítulo 2, versículo 3, muestra a Dios reafirmando la integridad de Job incluso después de la primera prueba. Esto deja a Satanás sin base sólida para continuar acusando. La estructura narrativa también enseña que el poder verdadero no está en la palabra, sino en la decisión. Satanás habla, pero Dios decide. Satanás propone, pero Dios autoriza. Satanás ejecuta solo dentro del marco establecido. Esta jerarquía se mantiene intacta desde el inicio hasta el final del relato. Otro aspecto revelador es que Satanás nunca cuestiona la autoridad de Dios. Nunca intenta usurparla en esta escena. Reconoce, aunque no lo diga explícitamente, que está frente a un poder superior. Job capítulo 1, versículo 11, muestra que incluso su desafío se formula como una hipótesis, no como una amenaza. El desenlace confirma que la autoridad de Dios no fue puesta en riesgo en ningún momento. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra la restauración completa de Job. Satanás no vuelve a aparecer, no recibe reconocimiento ni victoria. El silencio final del acusador es la prueba más clara de su derrota. Este tema enseña que Dios no conversa para conocer el resultado, sino para revelarlo. El diálogo fue pedagógico, no estratégico. Sirvió para mostrar a generaciones futuras que el mal no actúa con autonomía y que la soberanía divina no está en disputa. También nos recuerda que la autoridad de Dios no depende de nuestra comprensión. Aunque la escena pueda parecer inquietante, el texto bíblico insiste en que Dios siempre estuvo en control. Job capítulo 1 y 2 no narran un riesgo para el cielo, sino una lección para la tierra. Tema 3. Porque Satanás solo puede hablar cuando Dios lo permite. Su acceso no es libre, es limitado y vigilado. La Biblia no presenta a Satanás como un ser con acceso ilimitado a la presencia de Dios. Todo lo contrario. El relato muestra que su aparición ocurre dentro de un marco específico, controlado y autorizado. No entra cuando quiere ni habla porque puede, sino porque se le permite. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, se afirma que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino entre ellos. El texto deja claro que su presencia no es espontánea, sino regulada. La expresión presentarse delante del Señor tiene un fuerte sentido de rendición de cuentas. No es una visita voluntaria ni una irrupción rebelde. Satanás comparece porque hay un momento establecido para hacerlo. Esto revela que su acceso está sujeto a normas divinas. Job capítulo 1, versículo 7, muestra que Dios le pregunta de dónde viene, no porque lo ignore, sino para subrayar que incluso sus movimientos están bajo observación. El hecho de que Dios formule la primera pregunta es crucial. Satanás no inicia la conversación ni impone condiciones. Habla solo cuando se le da la palabra. En cualquier contexto legal o de autoridad, quien controla el turno de palabra controla la situación. Aquí, Dios establece quién habla, cuándo habla y hasta dónde puede hacerlo. Esto desmantela la idea de un enemigo con libertad absoluta. Además, el texto bíblico no muestra a Satanás hablando sin ser requerido. No interrumpe, no grita, no se impone. Responde. Job capítulo 1, versículo 7, presenta una respuesta directa y breve. Esto confirma que su voz no domina la escena. Está permitida, pero no es central. El protagonismo sigue siendo de Dios. La limitación del acceso se hace aún más evidente cuando Satanás desea actuar. No solo necesita permiso para hablar, también lo necesita para tocar. Job capítulo 1, versículo 12, muestra que Dios autoriza una prueba, pero establece límites claros. Satanás no puede traspasar esos límites. Esto demuestra que incluso después de hablar, su margen de acción sigue siendo restringido. En Job capítulo 2, versículos 3 al 6, esta realidad se repite. Satanás vuelve a presentarse, vuelve a hablar, pero nuevamente debe pedir permiso. El patrón es constante. No hay crecimiento de autoridad, no hay escalada de poder. Cada intervención está vigilada y regulada por Dios.
Esto refuerza la idea de que su acceso no es libre, sino condicionado. El hecho de que Satanás tenga que presentarse revela que no opera en las sombras del cielo. No actúa oculto ante Dios. Todo lo que dice y hace ocurre a la vista del Creador. Esto elimina cualquier noción de un mal autónomo. La Biblia presenta un universo moralmente ordenado, donde incluso el adversario rinde cuentas. Otro detalle revelador es que Satanás no puede hablar eternamente. Su participación en el relato es breve. Aparece, acusa y desaparece. No domina la narrativa. Después de Job capítulo 2, Satanás ya no vuelve a hablar. Su voz es limitada en tiempo y alcance. Dios, en cambio, permanece presente a lo largo de todo el libro. Este control sobre el acceso también se ve reflejado en otros pasajes bíblicos. En el Evangelio según Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús dice que Satanás pidió zarandear a los discípulos. Pedir implica no tener derecho. Implica dependencia de una autorización superior. El principio es el mismo, no actúa sin permiso. La vigilancia divina no es pasiva. Dios no solo permite o restringe, también supervisa. En Job capítulo 1, versículo 8, Dios demuestra conocimiento profundo de la vida de Job. Esto significa que nada de lo que Satanás diga o intente ocurre fuera del conocimiento divino. No hay sorpresas, no hay descontrol. Este tema enseña que el mal no tiene micrófono propio. No habla cuando quiere, ni actúa cuando desea. Cada intervención ocurre dentro de límites que no puede romper. Esto es clave para entender el sufrimiento desde una perspectiva bíblica. No todo lo que duele es señal de abandono. A veces es parte de un proceso vigilado. También revela que Dios no teme permitir la voz del enemigo, porque esa voz no tiene poder creador. Dios crea con su palabra. Satanás solo puede acusar con la suya. Génesis capítulo 1 muestra a Dios hablando y creando. Job muestra a Satanás hablando y siendo limitado. La diferencia es absoluta. La vigilancia divina garantiza que ninguna acusación tenga la última palabra. Satanás puede hablar, pero no puede dictar el final. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra que Dios restaura y bendice. El acceso del acusador fue temporal, la obra de Dios es permanente. Este principio trae consuelo al creyente. Si Satanás solo puede hablar cuando Dios lo permite, entonces ninguna acusación, prueba o ataque ocurre fuera del control divino. La Biblia no presenta un mundo gobernado por el caos, sino por una soberanía firme, incluso cuando el mal intenta hacerse oír. Tema 4. Porque Dios quiso revelar cómo opera el acusador. La Biblia muestra su estrategia, no la oculta. Desde el relato bíblico se percibe que Dios no silencia al acusador porque su intención no es esconder su modo de actuar, sino exponerlo. Al permitir que Satanás hable, la Escritura revela su estrategia con claridad: acusar, sembrar duda y reinterpretar la fidelidad humana como interés personal. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 9 y 10, Satanás no niega la integridad de Job, la distorsiona. Afirma que la obediencia existe solo por beneficio, mostrando el corazón de su acusación. La primera táctica del acusador es cuestionar la motivación, no el hecho. Satanás reconoce que Job es recto, pero intenta desacreditar el porqué de su fidelidad. Esto enseña que el enemigo rara vez niega lo bueno, lo contamina con sospecha. Job capítulo 1, versículo 9, revela que su estrategia consiste en hacer creer que toda relación con Dios es transaccional. La Biblia no oculta este método, lo deja escrito para que sea reconocido. Otra estrategia clara es exagerar el beneficio para minimizar la virtud. Satanás enumera las bendiciones materiales de Job como si fueran la causa de su fe. Job capítulo 1, versículo 10, muestra cómo el acusador presenta la protección divina como soborno. Dios permite que esto quede registrado para desenmascarar una mentira recurrente, que la obediencia solo nace de la comodidad. El acusador también opera mediante desafíos indirectos. No ordena ni exige, insinúa. Dice que, si Job es tocado, maldecirá a Dios. Job capítulo 1, versículo 11, muestra que Satanás plantea hipótesis para provocar acción. Esta forma de hablar busca empujar sin asumir responsabilidad directa. La Biblia deja ver esta técnica para que no pase desapercibida. Además, Satanás intenta redefinir la justicia de Dios. Al sugerir que la bendición invalida la fidelidad,
acusa implícitamente a Dios de sostener una relación injusta con el ser humano. Job capítulo 1 revela que el acusador no solo ataca al hombre, también intenta manchar el carácter divino. Dios permite que se exprese para que la falsedad de ese razonamiento quede expuesta. La repetición de la acusación confirma su pobreza argumental. En Job capítulo 2, versículos 4 y 5, Satanás cambia el enfoque, pero no la esencia. Primero acusa por lo material, luego por lo físico. La estrategia es la misma: si hay pérdida, habrá negación. Dios permite este segundo intento para mostrar que el acusador no crea argumentos nuevos, solo recicla sospechas. La Biblia también revela que el acusador necesita permiso para ejecutar su estrategia. Esto deja claro que su método no es invencible. Job capítulo 2, versículo 6, muestra a Dios estableciendo límites incluso mientras expone la táctica del enemigo. El objetivo no es fortalecer la acusación, sino demostrar su fracaso dentro de un marco controlado. Otro elemento revelado es que el acusador no celebra en silencio. Su presencia desaparece cuando la acusación cae por su propio peso. Después de Job capítulo 2, Satanás ya no vuelve a hablar. La Escritura deja su silencio como prueba final de que su estrategia fue desarmada. Dios no necesita confrontarlo, la verdad lo hace. Este patrón se repite en otros pasajes bíblicos. En Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2, Satanás acusa al sumo sacerdote, y Dios lo reprende sin debate. La acusación es expuesta y desechada. La Biblia muestra el mismo mecanismo: acusar, señalar, condenar. Dios permite que se vea para que sea comprendido. Al revelar cómo opera el acusador, la Biblia protege al creyente. El conocimiento de la estrategia evita el engaño. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, llama a Satanás el acusador de los hermanos. Dios no oculta esta verdad porque quiere que su pueblo reconozca la voz que acusa y no la confunda con la suya. Tema 5. Porque el conflicto no era solo por Job, sino por la humanidad. Job representa a todo creyente fiel. El relato bíblico muestra que la escena celestial no se limita a la vida de un solo hombre. Aunque Job es el nombre visible, el trasfondo es universal. Dios permite el conflicto porque lo que está en juego es una pregunta que atraviesa toda la historia humana: ¿puede el ser humano amar a Dios sin recibir nada a cambio? En el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 y 9, Job es presentado como justo, pero la acusación apunta a la motivación de todos los creyentes, no solo a la suya. Satanás no ataca un pecado concreto de Job, porque no lo hay. Ataca el principio de la fe desinteresada. Cuando afirma que Job sirve a Dios por conveniencia, está insinuando que ningún ser humano ama a Dios por quien Él es. Job capítulo 1, versículo 9, revela que la acusación es colectiva. Job se convierte en un caso representativo, una muestra de la humanidad creyente puesta a prueba. Dios permite el conflicto porque la respuesta no debía darse solo en el cielo, sino quedar registrada en la tierra. Job no habla solo por sí mismo, su perseverancia responde por millones que nunca aparecerán en el relato. La fidelidad de Job se convierte en una defensa silenciosa de todos los que siguen a Dios aun cuando no entienden lo que están viviendo. El conflicto trasciende su tiempo y su cultura. El sufrimiento de Job también refleja una experiencia común al creyente fiel. Él no recibe explicaciones inmediatas, no conoce el diálogo celestial y no entiende la razón de su dolor. Job capítulo 1 y 2 muestran a un hombre que confía sin información completa. En eso, Job se parece a todos los creyentes que caminan por fe y no por vista. Cuando Satanás insiste en que la fe desaparecerá con el sufrimiento, está atacando la esencia misma de la relación entre Dios y la humanidad. Job capítulo 2, versículos 4 y 5, intensifican la acusación. El mensaje implícito es que el ser humano es incapaz de amar a Dios en medio del dolor. Dios permite que Job atraviese la prueba para responder esa acusación con hechos, no con discursos. Job representa también al creyente que no recibe recompensas inmediatas. Durante gran parte del libro, no hay restauración, solo silencio. Esto refleja la realidad de muchos que sirven a Dios sin ver resultados visibles. El conflicto demuestra que la fidelidad no depende de resultados rápidos, sino de una convicción profunda. Además, la integridad de Job revela que la fe auténtica no se basa en la ausencia de dolor, sino en la confianza en el carácter de Dios. Job capítulo 13, versículo 15,
Cuando declara que aunque Dios lo matare, en él esperará, resume la postura del creyente fiel. Esa declaración no es solo personal, es representativa de una fe madura que atraviesa generaciones. El desenlace confirma que la prueba no tenía como fin destruir a Job, sino revelar una verdad mayor. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra la restauración, pero la lección ya había sido dada antes de la bendición. La humanidad queda con un testimonio claro, la fe genuina existe y resiste. Este conflicto también enseña que el creyente participa en una historia más grande de lo que percibe. Job nunca supo que su vida estaba siendo observada como respuesta a una acusación espiritual. De la misma manera, muchos creyentes viven procesos cuyo impacto trasciende su comprensión personal. La Biblia deja esta enseñanza para ampliar la perspectiva humana. Tema 6. Porque Satanás no puede tocar sin permiso. Ni una vida, ni un cuerpo, ni una posesión. La Biblia es contundente al mostrar que Satanás no posee autoridad autónoma para dañar. Su capacidad de tocar la vida humana está estrictamente subordinada a la voluntad divina. El relato no presenta a un enemigo descontrolado, sino a uno limitado. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, Dios autoriza una prueba, pero establece un límite claro. Ese límite no es simbólico, es real, concreto y obligatorio. Satanás puede actuar solo dentro del permiso concedido. Este principio se repite con una precisión inquietante. Satanás no decide qué tocar ni hasta dónde llegar. Dios es quien delimita el alcance. En Job capítulo 1, se le permite tocar las posesiones, pero no la vida. En Job capítulo 2, se le permite tocar el cuerpo, pero no el alma. Esta progresión no indica crecimiento de poder, sino un control absoluto de Dios sobre cada etapa. El enemigo nunca cruza una frontera que no le haya sido marcada. La idea de permiso revela que el mal no tiene derechos, solo concesiones temporales. Satanás no exige, solicita. Job capítulo 2, versículos 4 y 5, muestra al acusador pidiendo autorización para extender la prueba. Pedir implica dependencia. Implica reconocer que no se tiene control. La Biblia deja esto registrado para que no exista confusión sobre quién gobierna realmente. Cuando se afirma que no puede tocar una vida, se está declarando que la existencia humana no está en manos del enemigo. Aunque pueda causar dolor, no puede decidir el final. Job capítulo 2, versículo 6, muestra a Dios diciendo que la vida debe ser preservada. Esto confirma que incluso en medio del sufrimiento más profundo, la vida sigue bajo custodia divina. Tampoco puede tocar el cuerpo sin permiso. El sufrimiento físico de Job no ocurre por descuido ni por derrota divina. Ocurre dentro de un marco permitido. Esto enseña que el dolor corporal no es señal de abandono, sino evidencia de que incluso la prueba está regulada. El enemigo no actúa como verdugo libre, sino como instrumento limitado. En cuanto a las posesiones, el texto deja claro que Satanás no puede arrebatar nada sin autorización previa. Las pérdidas materiales de Job no fueron producto del azar. Job capítulo 1 muestra que cada pérdida ocurrió después de que Dios permitió la prueba. Esto enseña que la prosperidad y la escasez no están gobernadas por el enemigo, sino por una soberanía superior. Este principio no se limita al libro de Job. En el Evangelio según Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús declara que Satanás pidió zarandear a los discípulos. De nuevo aparece la misma estructura, solicitud, permiso y límite. El enemigo no toma, pide. No decide, espera autorización. La Biblia insiste en este patrón para afirmar la supremacía de Dios. Comprender este tema transforma la manera de ver el sufrimiento. Si Satanás no puede tocar sin permiso, entonces ninguna prueba ocurre fuera del control divino. Esto no elimina el dolor, pero le quita al mal la ilusión de soberanía. El creyente no está a merced del enemigo, sino bajo la vigilancia de Dios incluso en la prueba. Este límite también revela que Satanás no puede tocar el propósito eterno de una persona. Puede afectar circunstancias temporales, pero no puede destruir el plan de Dios. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra que todo lo que fue tocado fue restaurado. El permiso fue temporal, el propósito fue permanente. Además, este principio protege la esperanza. Saber que el enemigo no puede tocar sin permiso fortalece la fe en medio del caos. No todo lo que duele viene del enemigo,
ni todo lo que el enemigo intenta prospera. La última palabra no la tiene quien hiere, sino quien permite y restaura. Tema 7. Porque Dios quería demostrar que la fe verdadera existe. No todo ser humano obedece por interés. Desde el principio del relato bíblico, queda claro que la conversación celestial tenía un objetivo mayor que una simple prueba individual. Dios permite el conflicto porque quiere demostrar una verdad que Satanás niega abiertamente, que existe una fe auténtica, capaz de permanecer incluso cuando no hay recompensa visible. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 y 9, Dios presenta a Job como justo, mientras Satanás responde cuestionando la razón de esa fidelidad. La discusión no es sobre conducta, sino sobre motivación. Satanás sostiene una visión reducida del ser humano. Para él, nadie ama a Dios por quien Dios es, sino por lo que recibe. Su acusación implica que la obediencia es siempre interesada. Job capítulo 1, versículo 9, deja ver esta postura con claridad. Dios permite que esa acusación quede registrada porque quiere refutarla, no con argumentos teóricos, sino con una vida real que la contradiga. La fe verdadera debía ser demostrada en un contexto donde no hubiera beneficios visibles. Mientras Job era próspero, la acusación podía parecer razonable. Pero cuando pierde bienes, familia y salud, la fe que permanece se convierte en evidencia irrefutable. Job capítulo 1, versículo 21, cuando declara que el Señor dio y el Señor quitó, muestra una obediencia que no depende de la circunstancia. Dios no necesitaba comprobar nada para sí mismo. Él conoce el corazón humano. La demostración no era para el cielo, sino para la historia. La fe verdadera debía quedar registrada para generaciones futuras. Job no sabe que está siendo observado, y precisamente ahí radica la fuerza de su testimonio. Su obediencia no busca aplauso ni explicación. La fe auténtica también se revela en el silencio. Job no recibe respuestas inmediatas, no entiende lo que ocurre y aún así no renuncia a Dios. Job capítulo 2, versículo 10, cuando afirma que aceptará tanto el bien como el mal, muestra una fe madura, que no condiciona su relación con Dios a resultados favorables. Este tema revela que Dios valora la fidelidad que permanece en la oscuridad. Satanás esperaba una negación pública, una ruptura visible. Lo que recibe es perseverancia silenciosa. La fe de Job no es perfecta, pero es real. Se expresa en lamento, en preguntas y en dolor, sin romper la relación con Dios. La demostración de la fe verdadera también expone la mentira del enemigo. Satanás desaparece del relato cuando queda claro que su acusación no se sostiene. Job capítulo 2 marca su última intervención. No hay victoria para el acusador porque la fe que pretendía destruir sigue viva. Dios no necesita humillarlo, la fidelidad humana lo desmiente. Este principio se extiende a todos los creyentes. La historia de Job enseña que la fe genuina no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se mantiene cuando todo se pierde. Dios permitió el conflicto para dejar claro que la obediencia no siempre nace del interés, sino del amor y la confianza. La restauración final de Job no es la razón de su fe, sino la consecuencia. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra que Dios bendice, pero la prueba ya había sido superada antes de la bendición. La fe verdadera quedó demostrada cuando no había promesas visibles. Tema 8. Porque el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es escenario de revelación. El libro de la Biblia que narra la historia de Job rompe una de las ideas más arraigadas del pensamiento humano, que todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Desde el inicio del relato, Dios mismo declara a Job como justo, íntegro y temeroso. En Job, capítulo 1, versículo 8, no hay reproche ni corrección, solo aprobación. Esto establece una base clara: el dolor que vendrá no es castigo, es parte de algo más profundo que aún no se ha revelado. El sufrimiento de Job no nace de una falla moral, sino de una acusación espiritual. Satanás no señala un pecado oculto, señala una motivación supuestamente falsa. Esto cambia por completo el sentido del dolor. Job capítulo 1, versículos 9 y 10, muestran que el conflicto no gira en torno a culpa, sino a autenticidad. El sufrimiento, entonces, se convierte en el escenario donde esa verdad será expuesta. Dios permite el dolor no para destruir, sino para mostrar algo que no podría verse de otra manera. La fe de Job, mientras todo va bien,
no es cuestionada por nadie excepto por el acusador. Pero cuando todo se pierde, lo que permanece revela una dimensión más profunda de la relación entre Dios y el ser humano. El sufrimiento saca a la luz lo que la prosperidad puede ocultar. El error de los amigos de Job es interpretar el dolor como señal automática de culpa. A lo largo del libro, ellos insisten en que Job debe haber pecado. Job capítulos 4 al 22 reflejan esta mentalidad. Sin embargo, Dios mismo corrige esa visión al final del relato, dejando claro que no todo dolor es consecuencia de una falta personal. La Biblia confronta así una teología simplista y dañina. El sufrimiento también se convierte en un espacio donde Dios se revela de forma más profunda. Job conocía a Dios por tradición, pero después de atravesar el dolor, su comprensión cambia. Job capítulo 42, versículo 5, declara que antes oía de Dios, pero ahora lo ve. La revelación no llegó en la comodidad, sino en la prueba. Este tema enseña que el dolor no siempre responde a una causa pasada, sino que apunta a un propósito futuro. Job no entiende lo que ocurre mientras lo vive, pero su historia queda escrita para generaciones. El sufrimiento individual se transforma en revelación colectiva. Lo que Job no supo en su momento, la humanidad lo aprende después. El sufrimiento como escenario de revelación también desenmascara al acusador. Satanás esperaba negación, maldición y ruptura. Lo que encuentra es resistencia, preguntas honestas y una fe que no desaparece. Job capítulo 2, versículo 10, muestra a un hombre que acepta el misterio sin abandonar a Dios. La prueba revela más de Satanás que de Job. Además, este principio protege al creyente de la culpa innecesaria. No todo dolor debe interpretarse como juicio. Jesús refuerza esta idea en el Evangelio según Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, cuando declara que la ceguera de un hombre no era por pecado, sino para que se manifestaran las obras de Dios. La Biblia mantiene una línea coherente, el sufrimiento puede ser revelador. La restauración final de Job confirma que el dolor no fue el mensaje final. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra que Dios restaura, pero la revelación ya había ocurrido antes de la bendición. El sufrimiento cumplió su propósito sin destruir al justo. Tema 9. Porque Satanás se presenta como fiscal, no como rey. Acusa, pero no gobierna. La Biblia retrata a Satanás no como un soberano que dicta sentencias, sino como un fiscal que formula acusaciones. Su rol es señalar, cuestionar y poner en duda, pero nunca decidir el veredicto final. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 11, su participación se limita a acusar la motivación de Job. No impone castigos ni ejerce autoridad ejecutiva. La escena deja claro que el gobierno pertenece a Dios, la acusación, al adversario. El lenguaje del relato es judicial. Dios pregunta, evalúa y autoriza, Satanás responde, sugiere y acusa. Un fiscal no gobierna el tribunal, presenta un caso. Job capítulo 1, versículo 9, muestra a Satanás cuestionando la sinceridad de la fe de Job, no dictando una condena. Este detalle es crucial para entender la jerarquía espiritual. El acusador depende del juez para que cualquier acción ocurra. Satanás tampoco controla los hechos que presenta. Toma realidades visibles y las reinterpreta con sospecha. Señala la prosperidad de Job como evidencia de interés, no como fruto de integridad. Job capítulo 1, versículo 10, evidencia esta táctica. El fiscal no crea la realidad, intenta influir en cómo se interpreta. El poder de decisión sigue en manos de Dios. La condición de fiscal implica límites estrictos. Satanás no puede ejecutar sentencia por cuenta propia. Debe pedir permiso para actuar, y aún entonces se le imponen fronteras. Job capítulo 1, versículo 12, y capítulo 2, versículo 6, muestran que el juez establece que se puede tocar y que no. El acusador no gobierna el proceso, opera dentro de reglas que no controla. Además, un fiscal busca convencer, no gobernar. Satanás intenta persuadir con hipótesis, no con decretos. Dice si tocas, maldecirá, no maldecirá. Job capítulo 1, versículo 11, revela un lenguaje conjetural. Esto subraya su debilidad, no conoce el corazón humano como Dios lo conoce, y por eso su acusación es tentativa. La Biblia también muestra que el fiscal no permanece cuando el caso se cae. Tras la perseverancia de Job, Satanás desaparece del relato.
Job capítulo 2 marca su última intervención. Un rey permanece y gobierna, un fiscal se retira cuando no puede sostener la acusación. El silencio posterior del acusador confirma su derrota procesal. Este patrón se repite en otros textos. En Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2, Satanás acusa al sumo sacerdote, y Dios lo reprende sin debate prolongado. El fiscal es silenciado por la autoridad del juez. La acusación no gobierna, la palabra de Dios sí. La Escritura insiste en esta estructura para evitar confusiones sobre el poder del mal. Entender este rol protege al creyente del temor excesivo. Si Satanás acusa pero no gobierna, entonces su voz no define el destino. Romanos capítulo 8, versículo 34, afirma que nadie condena a los escogidos porque Dios es quien justifica. El fiscal puede hablar, pero no puede sentenciar cuando el juez ha declarado justo. La función acusatoria también explica por qué la estrategia del enemigo se centra en la culpa y la duda. No crea vida ni establece propósito, intenta deslegitimar lo que Dios ya afirmó. En Job, Dios declara íntegro al siervo antes de la acusación. La acusación llega tarde frente a un veredicto ya pronunciado. Tema 10. Porque el cielo no funciona con caos, sino con orden. Incluso los enemigos rinden cuentas. La Biblia presenta el cielo no como un escenario de improvisación, sino como un ámbito regido por orden, autoridad y estructura. La escena donde Satanás aparece delante de Dios no describe confusión ni descontrol, sino un sistema perfectamente establecido. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, se afirma que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. La expresión presentarse implica orden, turno y rendición de cuentas. Nada ocurre al azar. Este detalle rompe la idea de un conflicto espiritual caótico. El cielo no es un campo de batalla desorganizado, sino un tribunal con jerarquías claras. Dios no reacciona, preside. Satanás no irrumpe, comparece. Job capítulo 1 muestra que incluso el enemigo se mueve dentro de un marco establecido. El orden no se pierde por la presencia del mal, se reafirma. El hecho de que Satanás tenga que dar razón de sus movimientos revela un sistema de supervisión. Cuando Dios pregunta de dónde viene, no está buscando información, está estableciendo responsabilidad. Job capítulo 1, versículo 7, muestra que nada escapa a la observación divina. El cielo funciona con conocimiento total, no con sorpresa ni improvisación. En un entorno caótico, el más fuerte impone su voluntad. En el cielo bíblico, el que gobierna establece límites. Satanás no actúa libremente, ni siquiera en su oposición. Cada acción requiere permiso. Job capítulo 1, versículo 12, deja claro que el orden incluye fronteras precisas que no pueden ser cruzadas. El caos no fija límites, el orden sí. Este principio se confirma cuando el proceso se repite. En Job capítulo 2, Satanás vuelve a presentarse. No aprende a evitar el orden, se somete nuevamente a él. Esto muestra que el sistema celestial no cambia según las circunstancias. La constancia del orden demuestra que la autoridad de Dios no se ve afectada por la prueba. Incluso la acusación sigue un protocolo. Satanás no grita ni desata violencia, acusa con palabras. El cielo no tolera desorden emocional ni confrontaciones fuera de marco. Todo ocurre dentro de un proceso regulado. La Biblia no describe caos espiritual, sino disciplina y control, incluso frente a la oposición. Este orden también explica por qué el mal no tiene la última palabra. En un sistema ordenado, la sentencia no la dicta el acusador, sino el juez. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra que el proceso concluye con restauración. El orden celestial garantiza que la historia no termine en acusación, sino en resolución. El orden del cielo también protege al ser humano. Si el ámbito espiritual fuera caótico, la vida estaría a merced del conflicto. Pero la Biblia insiste en que incluso los enemigos rinden cuentas. Esto da seguridad al creyente. No todo lo que ocurre es comprensible, pero todo está regulado. Otros pasajes refuerzan esta visión. En el libro de Daniel, capítulo 7, se describe un tribunal celestial con libros abiertos y juicios establecidos. El cielo funciona con registros, decisiones y autoridad. El orden no es un detalle narrativo, es una verdad teológica central. Comprender este tema cambia la percepción del sufrimiento.
No se trata de desorden espiritual, sino de procesos que ocurren bajo supervisión divina. El cielo no perdió el control cuando Job sufrió. Al contrario, el orden permitió que la verdad fuera revelada y la mentira expuesta. Tema 11. Porque Dios no teme preguntas ni acusaciones. La verdad no necesita esconderse. La escena bíblica donde Satanás acusa no muestra a un Dios a la defensiva, sino a un Dios absolutamente seguro de la verdad. Dios no evita las preguntas ni silencia las acusaciones porque no tiene nada que ocultar. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 y 9, Dios mismo saca a relucir el nombre de Job antes de cualquier ataque. No actúa con temor, actúa con transparencia, porque la verdad no se debilita cuando es examinada. Dios permite que Satanás hable porque la acusación no amenaza la verdad. Al contrario, la resalta. En un sistema injusto, las preguntas incomodan. En uno justo, las preguntas confirman la solidez del juicio. Job capítulo 1, versículo 7, muestra a Dios preguntando primero, no evitando el diálogo. El que gobierna no necesita huir de la confrontación cuando sabe que la verdad está de su lado. La acusación de Satanás no sorprende a Dios. No lo obliga a replantear su decisión ni a corregir su evaluación de Job. Dios ya ha declarado justo al hombre antes de escuchar cualquier señalamiento. Job capítulo 1, versículo 8, deja claro que la integridad de Job no depende de que nadie la defienda. La verdad ya fue pronunciada antes de ser atacada. Permitir preguntas también revela confianza absoluta en el carácter propio. Dios no se apresura a justificar sus decisiones ni a explicar cada detalle. Escucha la acusación sin alterarse porque sabe que el tiempo y los hechos hablarán. La verdad no necesita gritar para imponerse. Job capítulo 2, versículo 3, muestra a Dios reafirmando su juicio sin añadir argumentos nuevos. Este principio se repite a lo largo de la Escritura. Dios permite que los seres humanos cuestionen, reclamen y expresen su dolor. Job mismo cuestiona a Dios durante gran parte del libro, y Dios no lo destruye por preguntar. Al final, Dios corrige la ignorancia, no la honestidad. La Biblia muestra que preguntar no es rebelión cuando nace de un corazón sincero. La diferencia entre la pregunta y la acusación también queda expuesta. Satanás acusa para destruir, Job pregunta para entender. Dios tolera ambas porque ninguna puede alterar la verdad. La acusación se derrumba sola, la pregunta recibe respuesta a su debido tiempo. Job capítulos 38 al 41 muestran a Dios respondiendo, no escondiéndose. Dios no teme que la verdad sea examinada porque no depende de percepciones humanas. La verdad divina no se sostiene por silencio, sino por realidad. Cuando Dios habla al final del libro, no da explicaciones detalladas del juicio celestial, pero revela su grandeza. Eso es suficiente para silenciar toda acusación. Este tema también enseña que el creyente no debe temer las preguntas difíciles. Si Dios no teme la acusación del adversario, tampoco teme las dudas del ser humano. La fe bíblica no es frágil, es lo suficientemente sólida como para soportar el cuestionamiento sin quebrarse. La desaparición de Satanás del relato es significativa. El acusador habló, cuestionó y se retiró sin respuesta favorable. La verdad no necesitó defenderse, se sostuvo sola. Job capítulo 42 muestra que la restauración llega sin que Dios responda directamente a la acusación inicial. El silencio del acusador es la respuesta. Tema 12. Porque el mal no actúa sin límites. La conversación fija fronteras claras. La Biblia deja una enseñanza contundente, el mal no se mueve libremente ni actúa sin restricciones. La escena del diálogo entre Dios y Satanás no abre la puerta al caos, sino que establece fronteras precisas. Antes de que ocurra cualquier sufrimiento, Dios fija los límites. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, Dios autoriza la prueba, pero delimita claramente hasta dónde puede llegar el acusador. El mal no improvisa, opera dentro de un marco impuesto. Esta conversación demuestra que Satanás no tiene carta blanca. No decide el alcance del dolor ni la intensidad de la prueba. Dios determina qué puede tocar y qué no. Primero las posesiones, luego el cuerpo, pero nunca la vida. Job capítulos 1 y 2 muestran una progresión cuidadosamente controlada. El mal avanza solo hasta donde se le permite, y no un paso más. Las fronteras establecidas por Dios no son simbólicas, son efectivas. Satanás no intenta violarlas, porque sabe que no puede.
Job capítulo 2, versículo 6, muestra a Dios diciendo que la vida debe ser preservada. A pesar del sufrimiento extremo, Job no muere. Esto confirma que el límite impuesto no fue decorativo, sino absolutamente vinculante. Este principio revela que el poder del mal es prestado y temporal. Satanás actúa solo mientras dura el permiso. Cuando la prueba cumple su propósito, su intervención termina. El libro de Job muestra que el acusador desaparece sin ceremonia. No hay una batalla final porque el límite ya había sido fijado desde el inicio. La conversación también enseña que los límites no se negocian durante la prueba. Satanás no regresa para ampliarlos. No puede renegociar condiciones. El marco queda definido y se respeta. Esto muestra que el mal no tiene capacidad de expansión autónoma. Su acción está contenida dentro de una autoridad superior. Este patrón se repite en otros textos bíblicos. En el Evangelio según Lucas capítulo 8, versículos 31 y 32, los demonios ruegan a Jesús que no los envíe al abismo y piden permiso para entrar en los cerdos. Incluso frente al Hijo de Dios, el mal reconoce límites y solicita autorización. La Biblia es consistente en este punto. Comprender que el mal actúa con fronteras claras cambia la percepción del sufrimiento. No todo dolor es señal de derrota espiritual. A veces es evidencia de que existe un límite que el enemigo no puede cruzar. El creyente puede estar herido, pero no abandonado. Probado, pero no destruido. Las fronteras también protegen el propósito divino. El mal puede tocar lo externo, pero no puede cancelar lo eterno. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra que todo lo que fue afectado fue restaurado. El límite no solo contuvo el daño, también preservó el propósito. Este tema revela que Dios no pierde control cuando permite la prueba. Al contrario, demuestra control al establecer límites claros. Permitir no es soltar. Autorizar no es abdicar. La conversación no libera al mal, lo encierra dentro de márgenes que no puede romper. Tema 13. Porque la prueba tenía un propósito eterno. No solo un resultado temporal. La historia de Job revela que la prueba no fue diseñada únicamente para producir un desenlace inmediato, sino para cumplir un propósito que trasciende el tiempo del sufrimiento. Desde el inicio, el relato muestra que lo que ocurre en la tierra está conectado con una realidad más amplia. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 y 9, la conversación celestial apunta a una pregunta que va más allá de Job, la autenticidad de la fe humana delante de Dios. La prueba, por tanto, no es un evento aislado, sino parte de un plan mayor. Un resultado temporal habría sido simplemente la pérdida o la restauración de bienes. Pero el propósito eterno se manifiesta en la revelación del carácter de Dios y del ser humano. Job no fue probado para saber si perdería cosas, sino para mostrar si la fe puede permanecer cuando todo se desvanece. Job capítulo 1 y 2 dejan claro que la prueba responde a una acusación espiritual, no a una falta humana. La eternidad del propósito se ve en que Job nunca conoce la razón completa de su sufrimiento durante el proceso. Si la prueba hubiera sido solo temporal, la explicación habría llegado rápido. Pero Dios permite el silencio porque lo que está formando no es una reacción momentánea, sino una fe madura que impactará generaciones. Job capítulo 13, versículo 15, cuando Job declara que esperará en Dios aun si muere, refleja una fe que trasciende el momento. El propósito eterno también se manifiesta en el registro escrito de la prueba. La historia de Job no terminó con él, fue preservada para instruir a millones. Romanos capítulo 15, versículo 4, afirma que lo que fue escrito antes, para nuestra enseñanza fue escrito. El sufrimiento de Job se convierte en una herramienta de edificación para quienes nunca vivirán su historia directamente. Además, la prueba revela una verdad eterna sobre Dios. Su soberanía no depende de las circunstancias. Durante el dolor de Job, Dios no pierde control ni cambia de carácter. Job capítulos 38 al 41 muestran a Dios revelándose como creador y sustentador del universo. El propósito no era solo sostener a Job, sino revelar quién es Dios frente al caos aparente. La restauración final confirma que el propósito iba más allá de compensar pérdidas. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra bendición, pero la verdadera ganancia ya había ocurrido antes, una comprensión más profunda de Dios. Job mismo declara que antes solo oía de él, pero ahora lo conoce de manera directa.
Ese conocimiento pertenece al ámbito eterno. Este tema también enseña que las pruebas pueden tener impacto invisible. Mientras Job sufría, se estaba respondiendo una acusación en el ámbito espiritual. El propósito eterno incluía demostrar que la fe genuina existe y puede resistir. Satanás desaparece del relato sin reconocimiento porque la prueba cumplió su objetivo más alto. El propósito eterno de la prueba se refleja en que Job no es presentado como un caso excepcional, sino como ejemplo. Santiago capítulo 5, versículo 11, menciona la paciencia de Job para animar a otros creyentes. La prueba de uno se convierte en esperanza para muchos. Eso solo es posible cuando el propósito va más allá del momento. Comprender este principio cambia la manera de enfrentar el sufrimiento. Si la prueba tiene un propósito eterno, entonces el dolor no es absurdo. Puede no tener explicación inmediata, pero tiene sentido dentro de un plan mayor. El creyente aprende a mirar más allá del resultado visible y a confiar en la obra que Dios está realizando. Tema 14. Porque Dios quería que quedara registrado. La escena fue escrita para generaciones futuras. La historia de Job no fue un acontecimiento aislado destinado a perderse en el tiempo. Desde su estructura y profundidad, la Biblia deja claro que esta escena fue preservada con intención. Dios permitió que el diálogo, la prueba y el desenlace quedaran escritos porque su valor no se limitaba a Job, sino a todas las generaciones que vendrían después. En el libro de Job, capítulo 1, la narrativa comienza con un cuidado literario que revela que lo que se va a contar tiene un propósito más amplio que el momento histórico. El hecho de que la conversación celestial esté detallada indica que Dios quiso revelar algo que normalmente permanece oculto. La mayoría de los procesos espirituales no se ven ni se oyen, pero aquí Dios permite que el velo se descorra. Al quedar registrado, el lector entiende que la vida humana está conectada con una realidad mayor. Job no supo que estaba siendo observado, pero las generaciones futuras sí debían saberlo. El registro escrito también protege la verdad frente a interpretaciones erróneas. Sin este relato, el sufrimiento de Job podría haberse entendido solo como tragedia personal. Pero al quedar plasmado en la escritura, se revela que su dolor tenía un contexto espiritual. Job capítulo 1 y 2 no explican solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió. La escritura transforma el dolor en enseñanza. Dios sabía que el tiempo borraría los detalles si no quedaban consignados. Por eso, el relato no se transmite como rumor ni tradición oral solamente, sino como texto sagrado. Esto permite que cada generación lea el mismo juicio espiritual y saque conclusiones firmes. La fidelidad de Job no depende del recuerdo humano, sino de un testimonio escrito e inalterable. El registro también sirve como defensa del carácter de Dios. A lo largo de la historia, muchos han acusado a Dios de ser injusto en medio del sufrimiento. El libro de Job responde a esas acusaciones antes de que se formulen. Al dejar la escena escrita, Dios muestra que no actúa por capricho ni por descuido, sino con soberanía y propósito. Además, el hecho de que quede registrado impide que Satanás controle la narrativa. El acusador habló, pero su versión no fue la que quedó para la posteridad. Lo que permanece es la verdad revelada por Dios. Job capítulo 42 muestra que la historia termina con restauración y corrección, no con acusación. El registro asegura que la mentira no tenga la última palabra. La escritura convierte una experiencia individual en un patrimonio colectivo. El sufrimiento de Job se vuelve enseñanza para creyentes de todas las épocas. Santiago capítulo 5, versículo 11, menciona la paciencia de Job precisamente porque su historia quedó registrada. Sin ese registro, no habría ejemplo, solo dolor aislado. Dios también quiso que quedara escrito para consolar a quienes sufrirían después. Al leer Job, el creyente entiende que no está solo ni es el primero en atravesar pruebas incomprensibles. El registro crea identificación, esperanza y perspectiva. Lo que fue angustia para uno se transforma en fortaleza para muchos. El detalle narrativo confirma que no se trata de un simple resumen, sino de una revelación cuidadosamente preservada. Diálogos, silencios, preguntas y respuestas quedaron escritos porque cada elemento comunica una verdad. Nada sobra, nada falta. Dios quiso que la escena fuera leída, meditada y comprendida una y otra vez. Tema 15. Porque Satanás no puede mentir delante de Dios. Su lenguaje cambia en su presencia. La Biblia muestra que Satanás es mentiroso por naturaleza,
pero también deja claro que su mentira no tiene el mismo poder en la presencia de Dios. Cuando comparece delante del Creador, su lenguaje se vuelve contenido, medido y limitado. No aparece exagerando ni inventando hechos, sino describiendo realidades que no puede negar. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, Satanás responde a Dios con sobriedad, reconociendo que ha estado recorriendo la tierra. No miente sobre su actividad, porque ante Dios la falsedad no prospera. Este detalle revela una verdad profunda: Satanás puede engañar a los seres humanos, pero no puede engañar a Dios. Su mentira funciona en la oscuridad, pero pierde fuerza en la luz. Cuando habla delante de Dios, no inventa pecados inexistentes en Job, porque no puede hacerlo. Job capítulo 1, versículo 8, muestra que Dios declara la integridad de Job sin oposición directa. Satanás no contradice ese hecho, solo intenta reinterpretarlo. El cambio de lenguaje es evidente en la forma en que acusa. Satanás no dice que Job sea hipócrita, dice que sirve a Dios por conveniencia. Job capítulo 1, versículo 9, muestra una acusación indirecta, no una mentira frontal. Esto demuestra que delante de Dios no puede falsear la realidad, solo torcer la intención. La verdad lo obliga a moverse en un margen estrecho. Otro aspecto revelador es que Satanás no presenta datos falsos. Enumera bendiciones reales, protección real y prosperidad real. Job capítulo 1, versículo 10, confirma que lo que dice es cierto en los hechos. El problema no es la información, sino la interpretación. Su estrategia consiste en usar la verdad parcial para insinuar una conclusión falsa, porque la mentira abierta no resiste ante Dios. El lenguaje limitado de Satanás también se nota en su tono. No ordena, no decreta, no afirma con autoridad. Usa hipótesis. Dice: si tocas, entonces maldecirá. Job capítulo 1, versículo 11, muestra un discurso condicional, no absoluto. El mentiroso seguro habla con certeza, el mentiroso expuesto habla con suposiciones. En la presencia de Dios, Satanás tampoco puede ocultar su intención. Su rol como acusador queda al descubierto. No disfraza su propósito ni lo suaviza. Dios permite que hable precisamente porque sabe que su propio lenguaje lo delatará. La verdad no necesita confrontarlo, basta con dejarlo hablar bajo la luz divina. Este principio se refuerza en Job capítulo 2, versículos 4 y 5. Satanás vuelve a acusar, pero nuevamente evita la mentira directa. No dice que Job ya maldijo a Dios, porque no lo hizo. Insiste en una nueva hipótesis. La repetición del patrón muestra que su margen de acción verbal sigue siendo el mismo: insinuar sin poder afirmar. La imposibilidad de mentir delante de Dios explica por qué Satanás desaparece del relato sin triunfo. Cuando la verdad queda demostrada por los hechos, su discurso se agota. Job capítulo 2 marca su última intervención. El mentiroso necesita espacio para operar. Cuando la verdad se impone, su voz se apaga. Este tema también enseña algo al creyente. Si Satanás no puede mentir delante de Dios, entonces la acusación que más daño hace no es la que presenta ante el cielo, sino la que susurra al corazón humano. La protección está en vivir delante de Dios, donde la mentira pierde poder y la verdad permanece. Tema 16. Porque el silencio de Dios también enseña. No respondió con ira, sino con autoridad. La escena del libro de Job revela que el silencio de Dios no es ausencia, sino control. Dios no responde a cada palabra del acusador ni se apresura a defenderse, porque su autoridad no depende de la réplica inmediata. En Job, capítulos 1 y 2, Dios escucha, permite y delimita, pero no discute. Ese silencio inicial establece una lección profunda: quien gobierna no necesita elevar la voz para demostrar poder. El silencio de Dios enseña que la verdad no requiere urgencia. Cuando Satanás acusa, Dios no interrumpe ni corrige en el momento. Permite que el proceso avance para que los hechos hablen. Job capítulo 1, versículo 12, muestra a Dios fijando límites sin explicar razones. El silencio aquí no es indiferencia, es una decisión soberana que dirige el curso de los acontecimientos. Además, el silencio evita legitimar la acusación. Responder con ira habría puesto a Dios en el terreno del acusado. Al callar, permanece como juez. En un tribunal, el juez no debate con el fiscal, escucha y decide. La narrativa bíblica refleja esta lógica,
Dios no entra en polémica porque su autoridad está por encima del intercambio verbal. El silencio también protege el propósito. Si Dios explicara cada detalle, el aprendizaje se reduciría a información, no a transformación. Job atraviesa el dolor sin conocer el trasfondo celestial, y precisamente ahí se forma una fe que no depende de explicaciones. El silencio de Dios educa el corazón para confiar más allá del entendimiento. Este patrón se repite cuando Job mismo cuestiona. Durante gran parte del libro, Dios guarda silencio ante los reclamos del justo. No responde con reproche inmediato. Ese silencio prepara el terreno para una revelación más profunda. Cuando Dios finalmente habla, lo hace desde la autoridad creadora, no desde la defensa personal, como se ve en Job capítulos 38 al 41. El silencio de Dios también desenmascara al acusador. Satanás esperaba una reacción, una corrección o una concesión. No obtiene ninguna. Al no recibir respuesta airada, su discurso queda sin eco. El silencio deja a la acusación sin fuerza, porque no encuentra oposición que la eleve. Otro aspecto pedagógico del silencio es que establece tiempos. Dios no se mueve al ritmo de la provocación. Decide cuándo hablar y cuándo callar. Job capítulo 2 muestra que el proceso continúa sin cambios en la postura divina. La autoridad no se acelera, se sostiene. Este tema enseña que el silencio de Dios no contradice su cuidado. Aunque Job no oye explicaciones, Dios sigue gobernando cada detalle. El silencio no implica distancia, sino supervisión. La ausencia de palabras no es ausencia de acción. En la restauración final, se entiende el valor del silencio previo. Job capítulo 42, versículos 10 al 12, muestra que la respuesta de Dios llega en forma de restauración y revelación, no de discusión. El silencio preparó el corazón para comprender lo que las palabras solas no habrían logrado. El silencio de Dios también invita a la humildad. Obliga a reconocer los límites del entendimiento humano. Al no responder de inmediato, Dios enseña que no todo puede ser explicado en el momento, pero todo puede ser confiado. La autoridad se afirma cuando no necesita justificarse. Tema 17. Porque la fe de Job desenmascaró al acusador. Al final, Satanás perdió sin pelear. La narrativa bíblica muestra que la derrota del acusador no ocurre por una confrontación directa, sino por la perseverancia silenciosa de la fe. Satanás esperaba una reacción explosiva, una negación abierta o una ruptura definitiva. Nada de eso sucedió. En el libro de Job, capítulos 1 y 2, la fe de Job no se expresa con discursos grandilocuentes, sino con una fidelidad que permanece cuando todo se derrumba. Esa permanencia es la que desnuda la mentira del acusador. El acusador construyó su estrategia sobre una premisa falsa, que la fe solo existe cuando hay beneficios. La respuesta de Job no fue argumentativa, fue existencial. Cuando pierde bienes, familia y salud, no maldice a Dios. Job capítulo 1, versículo 21, declara que el Señor dio y el Señor quitó. Esa afirmación, sencilla y profunda, desarma la acusación sin necesidad de debate. La fe de Job no fue perfecta ni silenciosa en todo momento, pero fue auténtica. Job lamenta, pregunta y expresa dolor, pero no abandona su relación con Dios. Esta distinción es clave. Satanás apostó a una negación total, lo que obtuvo fue una fe que resiste aún con preguntas. La acusación se basaba en una fe superficial, la realidad mostró una fe profunda. El desenmascaramiento ocurre porque la fe de Job se sostiene sin incentivos. No hay promesa inmediata de restauración, no hay explicación celestial, no hay alivio rápido. La fe que permanece en ese contexto no puede explicarse por interés. Satanás no necesita ser confrontado, su argumento se cae por falta de evidencia. La desaparición de Satanás del relato es significativa. Después de Job capítulo 2, el acusador no vuelve a hablar. No hay victoria que reclamar ni caso que sostener. Un fiscal sin pruebas se retira. La fe de Job no solo resistió el ataque, dejó al acusador sin palabras. Perdió sin pelear porque no había nada más que decir. Este desenlace enseña que la fe verdadera no necesita defenderse. No responde a la acusación con argumentos, sino con coherencia. Job no sabía que estaba respondiendo a un juicio celestial, pero su fidelidad cotidiana fue suficiente. La fe auténtica se demuestra en la continuidad, no en la confrontación.
La derrota del acusador también muestra que el poder del mal es limitado frente a la perseverancia. Satanás tenía permiso para probar, pero no para definir el resultado. La fe de Job marca el límite. Cuando la fe no se rompe, la acusación pierde su razón de ser. Este principio se convierte en enseñanza para todos los creyentes. La fe que permanece en medio del dolor desenmascara la mentira de que Dios solo es digno cuando bendice. La vida de Job se vuelve un testimonio silencioso que responde a una acusación universal. La restauración final confirma la derrota del acusador, pero no la produce. Job capítulo 42 muestra bendición, pero Satanás ya había perdido antes. Perdió cuando Job siguió creyendo sin ver. Perdió cuando no obtuvo la reacción que esperaba. Tema 18. Porque Dios transforma ataques en testimonio. Lo que fue prueba se volvió revelación. El libro de Job muestra que los ataques permitidos por Dios nunca tienen como destino final la destrucción, sino la revelación. Lo que Satanás planeó como humillación terminó convirtiéndose en un testimonio que atraviesa siglos. En Job, capítulos 1 y 2, el ataque parece absoluto, pérdida, dolor y silencio. Sin embargo, el relato demuestra que la prueba no era el punto final, sino el medio por el cual una verdad mayor sería expuesta. Satanás atacó con la intención de desacreditar la fe de Job, pero no comprendió que cada golpe sería registrado como evidencia contraria a su acusación. Cada pérdida soportada sin negación se transformó en testimonio silencioso. Job capítulo 1, versículo 21, muestra que en medio del ataque surge una confesión que no exalta el dolor, sino la soberanía de Dios. El ataque comienza a perder su propósito original. La transformación del ataque en testimonio ocurre porque Dios no elimina la prueba de inmediato, sino que la redirige. El sufrimiento no es negado, pero tampoco queda sin sentido. Job capítulo 2 muestra que, aunque el dolor se intensifica, la relación con Dios permanece. Esa permanencia convierte la herida en mensaje y la aflicción en enseñanza visible. El testimonio no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la fidelidad en medio de él. Job no predica, no explica, no defiende a Dios públicamente. Simplemente permanece. Esa permanencia es más poderosa que cualquier discurso. La prueba que debía producir negación produce constancia, y esa constancia se convierte en revelación para todos los que leen la historia. Dios transforma el ataque porque lo inserta en un marco eterno. Lo que Satanás ejecuta con intención inmediata, Dios lo utiliza con propósito duradero. Job capítulo 42 muestra que la restauración llega, pero el testimonio ya había sido establecido antes. La fe revelada en el dolor no depende del desenlace favorable. El ataque también se vuelve testimonio porque desenmascara la mentira del acusador. Satanás afirmó que la fe era interesada, el proceso demuestra lo contrario. Cada momento de resistencia se convierte en prueba pública de que la fe auténtica existe. El ataque fracasa porque produce el efecto opuesto al que buscaba. La transformación es tan completa que el dolor de Job deja de ser solo suyo. Se vuelve una referencia bíblica para generaciones. Santiago capítulo 5, versículo 11, habla de la paciencia de Job como ejemplo. El ataque puntual se convierte en enseñanza universal. El sufrimiento individual se vuelve revelación colectiva. Este principio revela que Dios no desperdicia ninguna prueba. Lo que hiere hoy puede instruir mañana. Lo que parece derrota puede convertirse en mensaje. Job no planeó ser testimonio, pero Dios lo convirtió en uno. El ataque fue real, pero su significado fue transformado. La revelación también ocurre en el corazón de Job. Él mismo declara que antes conocía a Dios de oídas, pero ahora lo ve. Job capítulo 42, versículo 5, muestra que la prueba produjo una comprensión más profunda. El ataque no solo reveló algo a otros, reveló algo a él mismo. Tema 19. Porque el sufrimiento no fue el final. La restauración superó la pérdida. La historia de Job deja claro que el sufrimiento, por intenso que sea, no define el desenlace cuando Dios gobierna el proceso. El dolor ocupa capítulos enteros, pero no cierra el libro. Desde el inicio, la narrativa apunta a que la prueba tiene un límite y un propósito. En el libro de Job, aunque los capítulos centrales están llenos de angustia, el final revela que el sufrimiento no era el destino, sino una etapa dentro de una historia mayor. Job perdió casi todo lo que daba estabilidad a su vida, bienes, familia, salud y reputación. Humanamente,
parecía un final irreversible. Sin embargo, la Biblia muestra que lo que se pierde bajo prueba no queda necesariamente perdido para siempre. Job capítulo 1 y 2 describen la caída. Job capítulo 42 revela la restauración. El contraste no es casual, es intencional. Dios quiso mostrar que la pérdida no tiene la última palabra. La restauración no fue solo una devolución de lo perdido, sino una superación. Job capítulo 42, versículo 10, afirma que Dios devolvió a Job el doble de lo que había tenido. Este detalle no es solo material, comunica que Dios no restaura de manera mínima, sino abundante. La prueba no terminó en equilibrio, terminó en sobreabundancia. Es importante notar que la restauración no llegó cuando Job entendió todo, sino cuando permaneció fiel. No hubo una revelación completa antes del cambio, sino confianza en medio del misterio. Esto enseña que la restauración no depende de comprensión total, sino de perseverancia. El sufrimiento no fue el final porque la relación con Dios nunca se rompió. La restauración también incluyó dignidad y honra. Job capítulo 42, versículo 11, muestra a personas que antes lo evitaban regresando para honrarlo. Dios no solo sanó heridas internas, también reparó lo que el dolor había dañado en lo social y emocional. La pérdida afectó muchas áreas, y la restauración las alcanzó todas. Este tema enseña que Dios no compensa superficialmente. No cubre una herida con otra cosa distinta. Restaura de forma integral. Lo que el sufrimiento quitó, Dios lo reemplazó con algo más sólido. La restauración superó la pérdida porque incluyó crecimiento, madurez y una relación más profunda con Él. El final del libro también revela que el sufrimiento tuvo un límite temporal. Job vivió muchos años después de la prueba, viendo generaciones crecer. Job capítulo 42, versículo 16, muestra que la vida no quedó marcada solo por el dolor, sino por la plenitud que vino después. El sufrimiento fue una temporada, no una identidad. Este desenlace contradice la idea de que el dolor define para siempre. La Biblia no presenta a Job como el hombre que sufrió, sino como el hombre que fue restaurado. El sufrimiento fue parte de su historia, pero no su título final. Dios redefine la narrativa cuando interviene. La restauración de Job también responde a la acusación inicial. Satanás esperaba una fe quebrada y una historia de derrota. Lo que queda escrito es una historia de fidelidad recompensada. El sufrimiento no fue el final porque Dios nunca dejó de estar en control del resultado. Tema 20. Porque esta historia revela quién manda realmente. Y no es el enemigo. La historia de Job no fue escrita para exaltar el poder del mal, sino para dejar una verdad imposible de ignorar. El control nunca estuvo en manos del enemigo. Desde la primera escena, la Biblia muestra que Satanás no actúa como soberano, sino como alguien que comparece. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, no se presenta un enfrentamiento entre iguales, sino una comparecencia ante una autoridad superior. El que manda no se presenta, el que manda recibe. A lo largo de todo el relato, Satanás nunca toma decisiones finales. Propone, acusa, sugiere, pero no decreta. Cada acción que ejecuta está condicionada por un permiso previo. Esto revela que su poder es derivado, no original. Job capítulo 1, versículo 12, y capítulo 2, versículo 6, dejan claro que hay límites que no puede cruzar. El que establece límites es quien gobierna. El enemigo tampoco controla el ritmo de la historia. No decide cuándo comienza la prueba ni cuándo termina. No determina el desenlace. Satanás desaparece del relato sin despedida ni victoria, mientras Dios permanece desde el principio hasta el final. El verdadero gobernante no necesita imponerse con ruido, su autoridad se mantiene por permanencia. La soberanía de Dios también se evidencia en el silencio del enemigo al final. Un gobernante deja huella, un impostor se desvanece. Después de Job capítulo 2, Satanás no vuelve a hablar. Job capítulo 42 muestra restauración, honra y plenitud, sin rastro del acusador. El que manda escribe el final, el enemigo no tuvo voz en ese cierre. Esta historia también revela que el mal no puede alterar el propósito divino. Puede causar dolor temporal, pero no puede cambiar el destino final. Job sufrió, pero no fue destruido. Fue probado, pero no abandonado. La narrativa demuestra que el enemigo puede tocar circunstancias, pero no puede tocar el plan eterno de Dios.
El contraste entre la intención del enemigo y el resultado final es revelador. Satanás buscó desacreditar la fe, el resultado fue un testimonio eterno. Buscó ruina, el resultado fue restauración. Buscó silencio de Dios, el resultado fue revelación. Cuando el desenlace contradice la intención del atacante, queda claro quién manda realmente. Dios no tuvo que enfrentarse directamente al enemigo para demostrar su autoridad. No hubo combate épico ni demostración de fuerza. Bastó con permitir el proceso y sostenerlo. La autoridad verdadera no necesita espectáculo. Se manifiesta en el control absoluto del resultado. La vida de Job después de la prueba confirma que el enemigo no tuvo la última palabra. Job capítulo 42, versículo 16, muestra una vida larga y plena. El sufrimiento no definió su futuro. El que manda no solo pone límites al mal, también determina cuánto durará y qué dejará después. Esta historia también redefine la percepción del poder. El poder no está en quien acusa, sino en quien restaura. No está en quien hiere, sino en quien sana. No está en quien provoca la prueba, sino en quien guarda el desenlace. El libro de Job enseña que el poder verdadero se revela al final, no en el ataque. Finalmente, este tema deja una conclusión inapelable. La historia no revela a un enemigo poderoso, sino a un Dios soberano. Satanás aparece, acusa y se va. Dios gobierna, permite, limita y restaura. Y cuando todo termina, queda claro quién manda realmente. Y no es el enemigo. Antes de despedirnos, recuerda esto: si este mensaje te ayudó a entender mejor la Biblia y te dio una nueva perspectiva, no dejes que se quede solo en escucharlo. Suscríbete para no perderte los próximos contenidos, dale like para que este mensaje llegue a más personas y comenta qué parte te impactó más o qué tema te gustaría que profundicemos después. Tu apoyo hace que este contenido siga creciendo y llegando a quienes más lo necesitan.